Muy bien. Habiendo mencionado eso, vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos sobre transporte, y yo te dije que la clase de transporte pues, era un poquitito larga, ¿no? El transporte a través de la membrana. Habíamos visto que existían dos tipos de transportes, el de alto peso molecular y el de bajo peso molecular. Dentro del de bajo peso molecular estaba el transporte activo y pasivo. Y dentro del de alto peso, endocitosis y exocitosis. Habíamos mencionado que en la endocitosis existían tres tipos de endocitosis: la fagocitosis, la pinocitosis y la mediada por receptores. Durante esta endocitosis, el objetivo es que la célula introduzca nutrientes, pero también desechos. ¿Cómo se llama la célula que introducía desechos? ¿Alguien se acuerda? Tal vez lo puedo poner en el chat o abrir su micro. ¿Cómo se llama la célula? El macrófago, ¿no es cierto? El macrófago. Esa es la célula inmunitaria que justamente introduce desechos, ¿no? Se come los desechos. Perfecto. Ahora, cuando hablamos un poquito en el resumen de exocitosis, dijimos que existían dos tipos, ¿no? Había secreción y excreción, ¿sí? En cualquiera de ellos, sea secreción o excreción, existe una vesícula secretora que se une a una membrana plasmática. La membrana plasmática se fusiona con la membrana de la vesícula para generar una apertura y liberar la sustancia, ¿sí? Liberar la sustancia. Ahora, cuando esta sustancia era un desecho, se le llama excreción, ¿sí? La excreción es la liberación de un desecho. Pero cuando la célula va a liberar un producto, como por ejemplo una hormona, un neurotransmisor, una proteína, a ese proceso se le llama secreción, ¿correcto? Secreción, ¿sí? Entonces, liberar desechos, excreción. Liberar nutrientes, liberar hormonas, liberar neurotransmisores, proteínas, etcétera. A eso se le llama secreción, ¿correcto? La secreción, ¿sí? Entonces, este proceso de exocitosis es eso, la liberación de sustancias, ¿correcto? Muy bien, entonces para cerrar este tema, hay una pregunta muy importante, que dice, ¿conoces alguna célula del sistema inmune que realice los transportes que hemos citado en clase? ¿Cuál y qué hace? A ver, ¿qué célula del sistema inmunológico participa de estos transportes? ¿Alguna idea? Lo dijeron hace un ratito. ¿Cómo se llama esa célula del sistema inmunológico que participa de estos transportes? Bueno, ¿alguien lo puede decir o lo pueden escribir? ¿Cómo se llaman esas células del sistema? ¿Cómo? ¿Profe? ¿Los macrófagos? ¿No? Ya. ¿Y de qué tipo de transporte? Macrófagos. Muy bien. ¿Qué tipo de transporte participa? Activo. ¿Cómo? ¿Qué tipo de transporte participa? Activo. Transporte activo. No. Comenzando que existen dos tipos de transporte nada más, de alto y de bajo peso. Ya, ¿de qué? Disculpe, no la escucha muy bien. El audio se escucha medio entrecortado. Ahora, porque ustedes yo los escucho medio entrecortados y están con algunos con sus barritas amarillas. De alto peso molecular, correcto, Saca, de alto peso molecular, efectivamente. Muy bien. Ahora, estos macrófagos hacen endocitosis, ¿verdad? De tipo fago. Correcto. Ahora, pregunta. ¿Conoces tú alguna célula del sistema inmunológico que haga exocitosis? A
alguna célula del sistema inmunológico, pero que haga exocitosis? ¿Alguien, alguna idea? Que haga exo, ¿ah? O sea, las células de la corteza suprarrenal que segregan hormonas. Ya, pero no forman parte del sistema inmunológico. Es inmunológico. Célula del sistema inmunológico que haga exocitosis. Glóbulos blancos. Ya, pero no todos los glóbulos blancos hacen, ¿ah? Las células plasmáticas que generan anticuerpos. No, Linfocitos. ya, no todos los linfocitos hacen exocitosis, decir linfocito es muy general. ¿No? ¿Cómo se llaman esas células que hacen exocitosis? Linfocito CD4. No, el linfocito CD4 no hace. Por el glóbulo blanco iban bien, pero no todos los glóbulos blancos hacen. Los neutrófilos, por ejemplo, ellos sí hacen. Ya, los neutrófilos son unos. ¿Los fagocitos? ¿Los qué? ¿Fagocitos? ¿Los qué? ¿Fagocitos? No, pero exocitosis estamos diciendo. Perdón. Exo. Linfocitos T, no todos los linfocitos hacen. Los mastocitos, ¿conocen? Los mastocitos los conocen. Los mastocitos, los neutrófilos, ellos son células que realizan exocitosis. Por ejemplo, liberan sustancias como son las citoquinas, ¿sí? Y estas citoquinas se encargan justamente de generar la respuesta inflamatoria, ¿correcto? Inflamatoria, dentro del lugar donde se da justamente algún tipo de respuesta inmunológica, ¿sí? Los mastocitos, los neutrófilos, ¿sí? Ellos son los que hacen exocitosis, ¿sí? Ahora, no todos los glóbulos blancos, ¿correcto?, hacen exocitosis, ¿correcto? No todos ellos hacen exocitosis, por ejemplo. Hay algunos que sí, por ejemplo, no todos los linfocitos T hacen. Los linfocitos TCD8 hacen, por ejemplo. Ellos hacen exocitosis. Pero no podemos generalizar entre que todos los linfocitos T hacen, ¿no? Las natural killer, por ejemplo, los NK, ellos también hacen, ¿no? Exocitosis de tipo granular, ¿no? Pero no podemos generalizar entre que todos los glóbulos blancos hacen exocitosis porque no todos lo hacen, correcto, no todos los glóbulos blancos hacen, no solamente algunas células, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay algunas que efectivamente sí realizan el tema de la exocitosis, ¿correcto? Muy bien, entonces eso sería en cuanto al tema de transporte, que la verdad es que lo hemos hecho bastante bien, bastante explicativo con algunos ejemplos, como ustedes han estado mencionando los linfocitos, ya tenemos un poquito más claro con respecto a cuáles participan de estos procesos, ¿no? Y lo que nos toca ver ahora, que tiene que ver también con el transporte, ¿sí? Pero más que todo, con lo que ocurre luego de que las moléculas son transportadas al interior de la célula o luego de que las moléculas son liberadas. Profesora, no se le escucha, se está escuchando como si... No se le escucha nada. ¿Ahora está mejor? ¿Se escucha mejor? Ahora sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Bien, muy bien. Si ocurre otra vez, me avisa. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora
es justamente cómo estas células, al haber liberado, por ejemplo, sustancias, en el caso de la secreción, ¿sí? ¿Para qué liberan estas sustancias? ¿Y cuál es la ruta metabólica que siguen justamente estas sustancias luego de haber sido liberadas de una célula? ¿Sí? ¿Y cuál es el conjunto de reacciones bioquímicas que se generan dentro de una célula? Entonces, a esto es lo que se llama la comunicación celular. La comunicación celular viene a ser aquel traspase de sustancias, conjunto de reacciones de tipo bioquímicas que ocurren al interior de la célula, con el objetivo, ojo, el objetivo es generar una respuesta fisiológica. ¿Sí? Ese es el principal objetivo de la comunicación celular. O sea, toda la cascada de reacciones bioquímicas tiene por objetivo, por único fin, la generación de respuestas fisiológicas. ¿Correcto? La generación de respuestas fisiológicas. Entonces, primero vamos a hablar de unos cuantos conceptos muy sencillos. Por ejemplo, la palabra emisor, ¿sí? O también llamado el ligando. ¿Sí? El emisor o el ligando pueden ser aquellas sustancias que son liberadas de una célula y que se dirigen a otra. Puede ser, por ejemplo, una hormona, por ejemplo, la hormona tiroidea, ¿no? Las hormonas de crecimiento, ¿no? Son liberadas de glándulas, ¿sí? Como tiroides u otras hormonas que se liberan de la hipófisis, por ejemplo, y se dirigen a otras células. ¿Para qué? Para que crezcan, por ejemplo, ¿no? Hormonas como el estrógeno, que se liberan en los ovarios y que se distribuyen a todo el cuerpo para generar las características femeninas. Neurotransmisores, como por ejemplo el GABA, la acetilcolina, la serotonina, que se liberan de ciertas neuronas para dirigirse a otras para realizar el proceso de sinapsis, ¿no? Entonces, ellos son los emisores o los ligandos. Son moléculas que van a ser liberadas de ciertas células para dirigirse a otras, ¿sí? Para que esas otras células generen la famosa respuesta fisiológica. ¿Sí? Entonces, de ellos vamos a hablar hoy. ¿De qué más vamos a hablar? De los receptores. Los receptores de estos emisores o ligandos son proteínas que se encuentran en las membranas. ¿Sí? Son proteínas. Ellos van a captar al emisor o al ligando. ¿Para qué? Para generar las reacciones bioquímicas dentro de esa célula que generen la respuesta fisiológica. Sí, esa es la función del receptor. Uno de los receptores más famosos son los receptores acoplados a proteínas G, y por eso los vamos a citar el día de hoy, a los receptores acoplados a proteínas G. Luego vamos a ver para qué sirve esta comunicación celular en el campo de la salud, por qué es importante estudiarlo, y cuáles son estos pasos o procedimientos que se deben cumplir para que se dé esta comunicación, ¿sí? Que termina, acuérdate, termina, el objetivo es generar una respuesta fisiológica, ¿no? Y finalmente vas a poder comprender cuáles son los tipos de comunicación de los cuales nosotros vamos a poder diferenciar. ¿Sí? Entonces, para empezar con la clase de hoy, vamos a dar una preguntita que dice, ¿cómo sabes que una papa frita está salada? ¿Tiene idea? ¿Alguien sabe cómo puedo detectar yo que una papa frita? Su audio, No se le escuchó bien. no se lo escuchó.
Se escucha como golpes. A ver, ahora. ¿Está mejor? Sí, Sí, Miss. sí, Miss. Ahora sí. Pero Miss, se ¿cómo escucha lejos. Está salada. ¿Cómo? Se le ¿Cómo? escucha lejos. Sí. El problema tal vez es su micrófono. Creo que es un micrófono. Creo que es el internet. De repente lo podría cambiar. Carlos, voy a cambiar el acá un ratito. A ver, creo que ya. ¿Todo mejor? Señorita Ramírez, no está atenta a lo que hemos dicho. ¿Se escucha mejor? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss, ya se le escucha mejor. Señorita Lupeira preguntando qué pasó, no estaba atenta, que hemos dicho hace un ratito para ver el internet. A ver. ¿Cómo sabes que una papa frita está salada? Por ahí en el chat mencionaron que era por las papilas gustativas. Ya, efectivamente. Y acuérdense que las papilas gustativas se encuentran en un órgano llamado la lengua, ¿correcto? Y que la lengua es el órgano del gusto, ¿sí? El órgano del gusto. Muy bien. Entonces, justamente, para yo saber a qué sabe algo que yo coloco en mi boca, pues se deben activar las papilas gustativas, ¿no? Y las papilas gustativas son células que se encuentran en este órgano de la lengua, ¿sí? Ahora, si son células, quiere decir que en la superficie, en su membrana, hay receptores, ¿correcto? Existen receptores, ya. Ahora, estos receptores van a captar la señal de un emisor o ligando, como lo habíamos dicho hace un ratito. En este ejemplo de que la papa frita, si está salada o no, ¿cuál sería el emisor o el ligando? ¿Quién crees tú que es el emisor o ligando? ¿Las papilas gustativas? No, la célula. La sal. La sal, muy bien, la ¿Y el sal. receptor son las papilas gustativas? ¿Cómo? ¿Y el receptor son las papilas gustativas? El receptor es una proteína que está en la membrana de las células llamadas papilas gustativas. Las papilas gustativas tienen receptores porque son células las papilas, ¿sí? Entonces en su membrana tienen que estar receptores, ¿sí? Estos receptores van a captar justamente a los emisores o ligandos, que en este caso, como es la papa frita, está salada, dicen es la sal. En otros casos puede ser el azúcar, correcto, los edulcorantes, etcétera. Cualquier tipo de emisor o ligando que tú creas que pueda justamente activar los receptores de estas papilas gustativas para generar un conjunto de cascadas bioquímicas, de reacciones bioquímicas que van a generar en una respuesta fisiológica, ¿no? Por ejemplo, si la papa frita de verdad está salada, ¿cuál es la respuesta fisiológica que harías tú? ¿Me podrías decir? Beber agua o algún líquido. Toserlo. Toser, tomar agua, escupir la papa. No comer, ir a comer, ¿no? Pones tu cara de que, ay, está salado, ¿no? Esa es la respuesta fisiológica. Entonces, esa respuesta
ha llegado a expresarse luego de un conjunto de rutas metabólicas, a lo cual yo le llamo comunicación celular. Entonces todo empieza con una molécula llamada sal, que es el cloruro de sodio, que se une a un receptor de las papilas gustativas para generar un conjunto de cascadas bioquímicas que van a terminar en una reacción fisiológica, como por ejemplo tu cara al sentirla salada, o el no querer comerla, o el escupir la papita, ¿no? Porque está demasiado salada, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es comunicación celular, ¿sí? Entonces, habiendo entendido más o menos, a grosso modo, lo que es la comunicación, perdón, lo que es la comunicación, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de comunicación celular que existen, ¿sí? Vamos a identificar qué es un receptor metabotrópico, que viene a ser aquel receptor que participa de reacciones metabólicas y que requiere de la formación de segundos mensajeros. Vamos a comprender lo que es proteínas G, que son los principales tipos de receptores que existen dentro de la comunicación celular en las células, y vamos a conocer en qué rutas se encuentran implicadas estas proteínas G, ¿correcto? Entonces, para empezar, hoy vamos a hablar de una pequeña experiencia que dice que la comunicación celular afecta a una secuencia de reacciones bioquímicas en la célula, y es que efectivamente, cuando nosotros avancemos en el tema, vamos a ver que son un conjunto de cascadas, pero con unos pasos largos en algunos casos, ¿no? Una serie de pasos, de rutas, ¿sí? Donde si alguna de ellas, alguna molécula, por ejemplo, alguna molécula dentro de esta reacción se daña o no se expresa o no cumple su acción, toda la ruta se malogra, ¿sí? Por una sola, porque es justamente una secuencia de reacciones, ¿sí? Ahora, este conjunto de reacciones van a tener la participación de enzimas, porque conforme vayamos avanzando te vas a dar cuenta que una molécula se activa por acción de una enzima y otra molécula se activa por acción de otra enzima. Entonces es un conjunto de procesos enzimáticos. Y este tipo de comunicación implica la formación de segundos mensajeros, ¿sí? El segundo mensajero también son moléculas, pero que se forman al interior de la célula, ¿sí? Se forman dentro de una célula. Entonces, para comenzar ello, vamos a hablar de manera general de lo que es comunicación celular. Y seguramente al ver esta imagen, ¿no? Causa un poquito de cositas ver toda esta gama de reacciones, pero te contaré que más adelante tenemos reacciones más feas, o sea, más largas, ¿sí? Pero no te debes de asustar, porque todas ellas tienen un solo propósito y te vas a dar cuenta que todas hacen lo mismo. Lo único que cambia son los nombrecitos, ¿sí? Lo único que van a cambiar son los nombrecitos. Entonces, vamos a empezar explicando esta imagen, ¿sí? Esta imagen nos presenta, a grosso modo, los diferentes tipos de comunicación celular que existen. Por ejemplo, esta es una célula que va a liberar una molécula. Esta molécula se le llama el primer mensajero, ¿sí? ¿Quién es el primer mensajero, profesor? El primer mensajero es también llamado el emisor o ligando, ¿sí? El emisor o ligando. Esa es esa molécula, el emisor, ligando o primer mensajero. ¿Qué tipo de molécula puede ser? Puede ser una hormona, un neurotransmisor, una proteína, etc. Y mira, proviene de esta célula, ¿sí? Es decir, esta célula
ha liberado el emisor, el ligando, o también llamado el primer mensajero, a través de un proceso llamado la exocitosis, que acabamos de ver hace un ratito. Y es una exocitosis por secreción, ¿no? Porque libera un producto, que puede ser una hormona, un neurotransmisor, ¿no? Una proteína, etc. Entonces, el primer mensajero, emisor o ligando, es liberado por una célula a través de un proceso de exocitosis por secreción. ¿Sí? Es lo que hemos visto en la clase anterior, por eso están relacionados. Entonces, cuando esta célula, que puede ser, por ejemplo, una célula que libera hormonas, o una neurona que libera neurotransmisores, ¿correcto? Libera justamente este emisor, o también llamado ligando, o también llamado primer mensajero. Una vez que esto ocurre, esa molécula se va a dirigir, ¿sí? Se dirige hacia los llamados receptores. Y el receptor, si te das cuenta, se encuentra unido en la membrana plasmática. ¿Sí? Ahora, pregunta, porque esto ya lo hemos visto, esta es membrana, esto es recordar. ¿El receptor es una proteína integral o periférica? De acuerdo al dibujito. Periférica. Periférica. Integral, integral. ¿No es que has atravesado toda la membrana o no estás viendo la diapositiva? Está atravesando toda la membrana, ¿no te das cuenta? Es integral. Entonces los receptores que participan de la comunicación celular son proteínas integrales de membrana. Sí, eso es algo que te tienes que dar cuenta y quiero que lo sepas. ¿Por qué? Porque después en el examen tú no entiendes por qué relacionamos los temas, y es que todos los temas están relacionados. ¿Sí? ¿Ves cómo relacionamos comunicación con el tema de membrana al preguntarte qué tipo de proteína es aquella que participa en comunicación celular? Proteína integral, profesor. Sí, esa es la respuesta, es una proteína integral. Muy bien. Entonces, ahora, las moléculas, ¿sí? Que son emisores, ligandos o primeros mensajeros, se unen a estos receptores. Ahora, la pregunta del millón. ¿El emisor, ligando o primer mensajero pasa a través de la proteína integral, pasa a través del receptor al interior de la célula? ¿Verdadero o falso? Responde, no tengas miedo en equivocarte. Acá estamos para... Verdadero. Verdadero. Falso. Falso. Falso, solo lo recepciona. Ay, Exacto. ahí porque sí, muy seguro. A ver, efectivamente, el ligando, el emisor, o también llamado el primer mensajero, nunca jamás en su vida van a poder entrar a la célula. Ellos no entran. O sea, las hormonas no entran a las células. Los neurotransmisores no entran a las células, ¿sí? Las proteínas que sirven como primeros mensajeros no entran a las células. Solamente se posan encima del receptor y lo activan, ¿sí? Una vez que el receptor se ha unido al emisor, ligando, etcétera, se activa, ¿sí? Se activan los receptores. Pero nunca el emisor, el ligando o el primer mensajero va a pasar, ¿no? Nunca entra, ¿correcto? Eso es algo que debemos saber. Apunta. O sea, ¿Sí? una pregunta. Dime. ¿Y la hormona es de naturaleza lipídica? ¿Tampoco Sí. entra? Ah, es que lo que pasa es que las hormonas, hay hormonas que no necesariamente por ser lipídicas van a entrar, ¿sí? Las hormonas que atraviesan la membrana son las que van a salir, pero muchas veces las confunden con el tipo de transporte. Vamos a colocar acá un dibujito para que se entienda. Una cosa es una célula que tiene una hormona que atraviesa la membrana, y otra cosa es cuando la cuando la hormona que ha sido liberada por esa célula quiere
ingresar a otra. Para que esto ocurra, solamente debe posarse sobre el receptor. Pero acá observamos dos cosas diferentes. Una en la cual la hormona, por ser lipídica, atraviesa la membrana, y otra en la cual, para generar su acción, solamente se une al receptor. ¿Sí? Entonces, las hormonas lipídicas atraviesan membranas, sí, para salir, como observamos en el primer circulito. Pero para generar la acción, se posan en el receptor. Y no es porque no puedan entrar, las hormonas pueden entrar, pero no generan la respuesta fisiológica, o sea, no hacen comunicación celular. Porque para que la hormona genere la respuesta fisiológica, necesito hacer toda esta cascada. Y para que esta cascada se active, se empieza activando el receptor. Si la hormona simplemente pasa y no activa el receptor, nada de esto ocurre. Porque simplemente pasó. Por poder pasar sobre los lípidos de la membrana. Las hormonas, por ser lipídicas, pueden atravesar membranas, pero no estarían cumpliendo su función. Su función es activar receptores, ¿no? Por eso, para realizar comunicación celular, es necesario que las hormonas activen receptores. Porque si no las activan y simplemente pasan, toda esta ruta no se da. Y no se termina en la respuesta fisiológica. ¿Sí? Entonces, las hormonas sí pueden pasar membranas, pero si pasa la membrana sin tocar al receptor, o sea, sin posarse sobre él, no cumpliría su función. ¿No? El estrógeno no cumpliría su función. El estrógeno puede pasar en células, pero si no activa el receptor de membrana, lamentablemente, no se cumpliría la acción del estrógeno, ¿no? Igual de la testosterona, por ejemplo, ¿no? ¿Pueden pasar membranas? Sí, porque se pueden disolver, pueden pasar, atravesar conductos lipídicos. Pueden haber hormonas lipídicas, sí, eso es cierto. Pero para cumplir la acción de comunicación celular, tienen que posarse sobre un receptor, ¿no? Tienen que hacerlo. Si no, en todo caso, simplemente la atraviesan. Pero no están cumpliendo ninguna acción. O sea, no van a terminar en una respuesta fisiológica. O sea, pero el receptor de la hormona lipídica no se encuentra al interior de la célula. Lo que pasa es que este es otro tipo de comunicación celular. Es cuando nosotros, por ejemplo acá, esta célula, esta primera célula está liberando una hormona, ¿no? Para que esta hormona se libere, ¿sí? Aquí adentro deben ocurrir reacciones bioquímicas que le digan a la célula libera esta hormona, ¿sí? Pero no es la hormona, no es esta que se está liberando, es otro conjunto de reacciones lipídicas que ocurren dentro de la célula para que esa hormona se libere. Este conjunto de reacciones bioquímicas tiene que ver con los receptores que estimulan a la célula a liberar la hormona. Y este conjunto de reacciones se da debido a que hay hormonas lipídicas al interior de la célula. Por ejemplo, en el hipotálamo, todos sabemos que en el hipotálamo se forman hormonas, ¿correcto? Que son formadas dentro del hipotálamo, o sea, las hormonas no llegan al hipotálamo. En el hipotálamo se forman hormonas, ¿no? Esas hormonas son las que generan este conjunto de reacciones dentro. Y ese conjunto de reacciones permite que el hipotálamo, las células del hipotálamo hagan eso, liberen hormonas. Pero en ningún momento, ninguna hormona llegó al hipotálamo. El hipotálamo solito formó sus reacciones bioquímicas, sus propias hormonas al interior que estimularon la salida de otras. Pero no es que haya llegado una hormona lipídica y haya atravesado la membrana de la célula del hipotálamo para generar las reacciones y que otra hormona se libere. No, eso nunca pasó. Por eso es que a veces encontramos en los textos que hay hormonas lipídicas cuyos receptores están adentro, y efectivamente son hormonas que son sintetizadas por las mismas células, pero no es que haya llegado una hormona, haya atravesado una membrana
y haya generado reacciones al interior. No, son las propias células las que forman esas hormonas. Y esas hormonas permiten la liberación de otras hormonas. Es por eso que el hipotálamo libera hormonas, por ejemplo, hacia la hipófisis. Y la hipófisis libera las hormonas hacia los demás órganos. ¿No? Eso es lo que ocurre. Ahora, es cierto, como digo, hay hormonas que son lipídicas, que atraviesan las membranas. Pero estas hormonas, correcto, estas hormonas que son lipídicas, su acción primero es a través de un receptor. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de esteroides, que son esas famosas hormonas sintéticas, por así decirlo, ¿no? Que se introducen al organismo para poder incrementar lo que es masa muscular, ¿sí? Los esteroides simplemente pasan la membrana, ¿sí? Pasan la membrana. Pero esos esteroides, ¿sí? Esos esteroides no generan respuestas bioquímicas como las que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Estas respuestas que ahorita vamos a hablar. No, esos esteroides se van directamente al ADN. Es decir, no hacen ningún tipo de reacción con otros, o sea, no generan segundos mensajeros, no generan cascadas bioquímicas, no, el esteroide pasa a través de la membrana, pasa el núcleo y se va al ADN y lo hace mutar. ¿Sí? Es por eso que la persona genera mayor masa muscular. Eso es lo que hace, por ejemplo, una hormona de tipo lipídica, pero no hace la cascada bioquímica, porque para que se genere esta cascada, tiene que haber la unión al receptor. Por eso esta cascada requiere segundos mensajeros, requiere toda esta cantidad de procesos. Pero hay hormonas que simplemente pasan la membrana, no generan ninguna cascada bioquímica y se meten de frente al núcleo para atacar al ADN y hacerlo mutar, ¿no? Activar genes que no deberían estar activos, como genes para la síntesis o incrementar la síntesis proteica para generar mayor masa muscular, por ejemplo, ¿no? Pero esas hormonas, al no unirse a los receptores, no generan cascada bioquímica, ¿sí? Por eso decimos que siempre, para que se pueda dar la activación por hormonas, neurotransmisores o algo, debe haber la unión al receptor. Siempre, para que se genere la cascada bioquímica, para que se genere la respuesta fisiológica. Ahora, hay hormonas que son de naturaleza lipídica que atraviesan la membrana. La pueden hacer para salir, la pueden hacer siempre y cuando sean hormonas que no han ingresado a la célula, sino que la propia célula ha sintetizado y generan reacciones químicas dentro para estimular la salida de otras hormonas que se dirigirán a otras células, o el ejemplo de las esteroideas que simplemente pasan la membrana, no hay reacciones bioquímicas y se dirigen de frente al ADN, ¿no? Para generar mutaciones. Pero en ninguno de estos tres casos con las hormonas lipídicas, en ninguno hay cascada bioquímica, ¿no? En ninguno. Aquí, mutación del ADN. Aquí, por ejemplo, liberación simplemente de una hormona, ¿no? A raíz del hipotálamo. O sea, transición entre la hormona que se sintetiza adentro con su liberación, pero no hay una respuesta fisiológica. Y respuesta fisiológica me refiero a que, por ejemplo, ¿no? La muerte celular, el movimiento de un pseudópodo, el movimiento de un flagelo, ¿no? ¿Qué otra cosa? La generación de patrones característicos de los varoncitos, de las mujercitas, ¿no? El crecimiento a nivel de los huesos, cartílagos, músculo,
etcétera. Esa es una respuesta fisiológica, sí, que se da luego de una cantidad de pasos metabólicos. Pero el esteroide no hace eso, el esteroide simplemente va y ataca el ADN, porque no hay una respuesta, porque no hay una cascada. Acá también, por ejemplo, cualquier hormona que sale del hipotálamo simplemente pasa a la membrana, pero no hay una respuesta fisiológica. O sea, no porque salga del hipotálamo algo va a pasar. No, las hormonas que salen del hipotálamo no tienen reacción hasta que no llegan al órgano, ¿no? Por ejemplo, el estrógeno sale del hipotálamo, o sea, la generación de estrógeno sale desde el hipotálamo con la formación de las hormonas gonadotrópicas, ¿no? La hormona gonadotrópica debe llegar a la hipófisis para que recién la hipófisis mande la señal al ovario y se sintetice el estrógeno, ¿sí? Pero si yo libero la gonadotrópica acá en el hipotálamo, eso no genera las características femeninas. No hay respuesta fisiológica, ¿no? No hay formación de características femeninas. Simplemente hay una liberación de hormonas a la hipófisis, de la hipófisis al órgano, por ejemplo los ovarios, y recién la liberación de estrógeno. Recién allí hay respuestas fisiológicas. Cuando el estrógeno se libera y genera características femeninas. Pero aquí no. Por eso es que las hormonas de tipo lipídicas, por ejemplo, que atraviesan membranas, al no hacer cascada molecular, no genera justamente respuesta fisiológica, ¿sí? Para generar respuesta fisiológica, necesito que las hormonas, neurotransmisores, proteínas, etcétera, se unan al receptor. Porque el receptor es el que va a permitir la cascada. Al activar al receptor se activa una cadena de moléculas que van a concluir en la generación justamente de respuestas fisiológicas. El que no se une al receptor no hace eso, como por ejemplo el esteroide. Pasa y hace mutar el ADN. Hormonas del hipotálamo simplemente pasan, no hay respuesta fisiológica, van y se dirigen a la hipófisis. Nada más, no hay una respuesta fisiológica, no hay un cambio en la fisiología, en la función de la célula, porque decir respuesta fisiológica corresponde a decir una respuesta en la función, ¿no? Esa es la fisiología, la función. ¿De quién? De la célula, ¿no? Ese cambio, esa función, se da aquí, cuando los emisores se unen a receptores generando cascadas. Pero acá no se da, acá no hay una respuesta en la función, acá hay una mutación directa al ADN, no hay una respuesta en la función. O sea, la célula no deja de secretar algo, no deja de sintetizar algo, ¿no? Acá hay una mutación directa en el ADN. No hay una respuesta en su función, en lo que normalmente hace tu célula. Acá tampoco. No hay una respuesta en la función, simplemente hay una liberación. Pero no cambia el funcionamiento ni del hipotálamo, ni de la hipófisis, ni de tu cuerpo, hasta que se llega a la hipófisis, y de la hipófisis al ovario, y recién del ovario el estrógeno, y recién el estrógeno es el que genera el cambio fisiológico, ahí recién, pero antes no. Entonces es por ello que lo que vamos a ver más adelante son los tipos justamente de comunicación, ¿no? Y a lo que está enfocado esa clase es a que tú te des cuenta de la comunicación del segundo mensajero. No sé si al alumno que me preguntó le quedó claro el tema de las hormonas que son lipídicas. ¿Te quedó un poquito claro más o menos? Sí, profesora, muchas gracias. Ya. Entonces, y qué bueno que lo haya preguntado porque efectivamente hay hormonas lipídicas, hay sustancias que sí pueden atravesar la membrana, como habíamos visto en la clase anterior de transporte. Pero para que se dé un cambio fisiológico, ¿sí? Un cambio en la función celular, el emisor debe unirse a un receptor de membrana. Y este receptor se debe activar. Una vez que el receptor se activa, hay dos opciones. Una opción es cuando el receptor, a través de una serie de procesos que se dan en la membrana, activan
a una proteína que se llama la proteína efectora o efector, ¿sí? O el efector. ¿Quién es el efector? El efector es una proteína que se encarga de efectuar, ¿sí? Y efectuar significa ejecutar, ¿sí? Ejecuta una función, ejecuta una acción. ¿Qué hace el efector? Bueno, el efector se encarga de ejecutar, de efectuar la liberación del segundo mensajero, ¿sí? Acuérdate que el primer mensajero era el emisor o ligando. El segundo mensajero, como te dije cuando vimos el contenido de la clase, es aquel que se sintetiza al interior de la célula y lo produce el efector. Una vez que el efector ha producido justamente el segundo mensajero, esto va a generar una serie de cascadas bioquímicas, una serie de reacciones bioquímicas, ¿correcto? Que se van a dar al interior de la célula y que van a concluir en la generación de respuestas fisiológicas, como estas: transcripción, supervivencia, muerte celular, movimiento, etc. ¿Sí? Entonces, esta cascada bioquímica justamente termina en una reacción, en una respuesta fisiológica, ¿sí? Ocasionada por este segundo mensaje. Ese es un camino. Otro camino es cuando, luego de que el primer mensajero se une al receptor, ¿sí? Luego que el primer mensajero se une al receptor, el receptor directamente impulsa una serie de reacciones bioquímicas sin la necesidad de un segundo mensajero. Sí, directamente hace su conjunto de reacciones bioquímicas. Y este conjunto de reacciones justamente genera las respuestas fisiológicas. ¿Correcto? Las respuestas fisiológicas. ¿Sí? La respuesta fisiológica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso justamente es lo que generaría las reacciones. Unas pueden ser usando segundos mensajeros y otras pueden ser simplemente de manera directa. ¿Correcto? De manera directa. Ahora, sea cual sea. Missy, ¿por qué se da esto? De que algunos necesitan un segundo mensajero y otros son directas. Dependiendo del ligando. Hay ligandos que generan activación de segundos mensajeros y hay ligandos que no. Eso justamente lo vamos a ver más adelante cuando hagamos ejemplos. Sí, hay ligandos que sí hacen esta ruta, sí, y hay ligandos que no la hacen, ¿no? O sea, la hacen directa, ¿no? Dependiendo del tipo de molécula que se forma o que se libera como primer mensajero, ¿no? Para eso hay una lista enorme de quienes hacen la primera con segundo mensajero y quienes hacen la segunda, que es de manera directa, ¿no? Entonces depende justamente del tipo de emisor o del tipo de ligando. Sí, hay algunas que sí usan segundo mensajero y otras que no. Pero sea cual fuese el caso, todas hacen reacciones metabólicas, ¿no? Todas hacen cascada bioquímica, ¿sí? Todas hacen ello. Ahora, este conjunto de reacciones bioquímicas se llama transducción de señales. Y la transducción de señales es el paso de señales en forma de una escalerita, si te das cuenta, ¿sí? En forma de una escalerita. Es decir, una reacción conlleva a la otra reacción conlleva a la otra y otra reacción conlleva a la otra. Aquí hay un ejemplo de cómo es la transducción de señales. Este es solamente un ejemplo, no siempre es así. Sí, vamos a ver más adelante que hay otras reacciones un poquito más grandes, ¿sí? Pero este es un ejemplo. Por ejemplo, una proteína quinasa 2 que está inactiva se va a activar, ¿correcto? Pero para activarse requieren de la acción de una proteína quinasa 1, ¿sí? Entonces, para que esta se active, la 2,
se active, requiero de una proteína quinasa. Ahora, ¿para qué necesito yo la proteína quinasa 2? Porque esta proteína quinasa 2 a mí me va a servir para cuando yo active la proteína quinasa número 3. De lo que esté inactiva, la quiero activa, entonces voy a tener que utilizar la proteína quinasa 2 que activé hace un ratito. ¿Sí? ¿Y para qué necesito la proteína quinasa número 3? Porque me va a permitir a mí activar, por ejemplo, un factor de transcripción. De lo que esté inactivo, activo. ¿Cómo activé mi factor de transcripción? Utilizando la proteína quinasa 3 que activé anteriormente. Entonces, como tú verás, es un conjunto de reacciones entrelazadas. No necesito la anterior para seguir con la siguiente. La anterior para seguir con la siguiente. Y así sucesivamente en un conjunto de reacciones que van a terminar en una respuesta fisiológica, ¿no? Como las que tenemos allí. Por ejemplo, una respuesta fisiológica que tenemos presente es la transcripción, que es lo que se da acá, ¿no? Cuando el factor de transcripción se activa, ¿sí? El ADN se une justamente a una enzima llamada la ARN polimerasa, que se va a encargar del proceso de transcripción. Y la transcripción es una respuesta fisiológica, por medio de la cual el ADN, ¿no? Este ADN, se transforma en ARN mensaje, ¿no? Y sigue un proceso de transcripción del cual vamos a hablar casi al final de nuestro ciclo, ¿no? Proceso de transcripción. Entonces, la transducción de señales, que es para lo cual me han puesto este dibujito aquí, es para explicar que existen justamente una serie de reacciones químicas donde una sigue a la otra y así sucesivamente, y yo requiero de la anterior para continuar con la siguiente. ¿Sí? Eso es básico. Entonces, esta cascada es de la que hablan aquí y de la que hablan acá. Solamente que aquí requiere segundo mensajero y acá no lo requiere. ¿Sí? ¿De qué va a depender esto? Como preguntó su compañera, del tipo de emisor o ligando. ¿Sí? Del tipo de emisor o ligando. Ahora, nosotros debemos conocer a una célula muy importante que se le llama la célula target, blanco, también llamada la célula, correcto, la célula target, la célula blanco, la célula diana, porque es un tipo de célula que nosotros lo vamos a encontrar en los textos, lo vamos a encontrar más adelante, ¿sí? Y tiene que ver con los tipos de comunicación que existen con respecto a las células. Por ejemplo, yo tengo aquí, acá, un poquito, yo tengo una célula, ¿sí? Que está liberando emisores o ligandos. ¿Te das cuenta? Pero estos emisores o ligandos se unen a receptores de la propia célula. ¿Sí? Entonces, cuando la célula libera emisores y ligandos que se unen a los receptores de la propia célula, se dice que es de tipo autocrítico. ¿Sí? De tipo autocrítico. Donde la célula target significa aquella célula que recibe, que recepciona el emisor o ligando. En este caso la target sería esta, porque ella recibe el emisor o ligando, ¿no? Ella es la célula target, o también llamada la célula blanco, o también llamada la célula diana. ¿No? Ella es, porque recibe el emisor o ligando, o también llamado el primer mensajero. ¿Sí? Ahora, observemos esta célula. Esta célula está liberando diferentes
emisores, ¿no? Ligandos, primeros mensajeros. Pero estos emisores o ligandos se unen a receptores de otras células, ¿no? Que son vecinas a ellos. Entonces, a este tipo de comunicación se le denomina paracrina, porque los emisores son dirigidos a células vecinas, ¿sí? A células contiguas, por así decirlo, cercanas. ¿Quiénes serían las células target, blanco o diana? Bueno, serían las que recepcionan justamente los emisores, ellas dos, ¿no? La del centro no, porque la del centro no recepciona las del costado. Y en este último caso tenemos una célula que está liberando emisores, ligandos o primeros mensajeros al torrente sanguíneo, ¿sí? Para que viajen y lleguen a los receptores de células que están muy lejos en el organismo, ¿sí? A este tipo de comunicación se le denomina endocrino, donde la célula target blanco o diana sería esta, porque ella es la que recibe el emisor o ligado. ¿Correcto? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto al target blanco diana? Creo que esta parte sí está clara. Muy bien. Entonces, conociendo esto, Pero una consulta. Entonces, ¿hay tipos de células ligando? O sea, ¿hay tipos de ligandos? Hay, ajá. ¿Y hay principales como las que vamos a tocar en el curso? claro, ahorita vamos con toda la lista que te vas a tener que aprender. No te preocupes. Acá hay algunos. Ahorita vienen las tablitas con las listas que se tienen que aprender. ¿Sí? Pero un poquito difícil es aprendérselas, ¿no? Mejor es conocer los ejemplos. Así que ahorita vamos a citar algunos de esos ligados, ¿no? Primero estamos hablando de la parte general. A ver, vamos a hablar entonces en esta parte de la clase, primero, de aquellos receptores que nos importan mucho en el campo de la salud, que son los receptores acoplados a proteínas G. ¿Sí? Estos receptores acoplados a proteínas G son muy importantes porque se han visto involucrados en diferentes tipos de reacciones bioquímicas, cascadas metabólicas, que justamente intervienen en el tema de reacciones fisiológicas, intervienen en la generación de lo que son enfermedades, ¿no? Cuando estos receptores se malogran, etcétera. ¿Sí? Enfermedades hereditarias, enfermedades metabólicas que se dan. Entonces, por eso son tan importantes citar a estos receptores acoplados a proteínas G, ¿correcto? Por eso son tan importantes. Entonces, para hablar de estos receptores acoplados a proteínas G, primero vamos a mencionar cómo es de forma general, ¿sí? Porque en realidad la ruta es un poquito larga, ¿sí? Pero primero hay que citarlos de manera general para que tú entiendas su concepto, ¿sí? Entonces, acuérdate que lo primero que tiene que llegar es un ligando, ¿correcto? Este ligando es también llamado emisor o también llamado primer mensajero, ¿correcto? Este ligando se tiene que unir a un receptor. Y el receptor, como tú verás, tiene dominios, de los cuales ya hemos hablado en nuestra clase en membrana. Es una proteína integral, porque como ves está atravesando toda la membrana plasmática, ¿correcto? Entonces el ligando se une al receptor. Siguiente paso. Como es un receptor acoplado a proteína G, quiere decir que la proteína G está relacionada a este receptor, está relacionada a este receptor. Esta proteína G se encuentra en la membrana muy cerca al receptor, si te das cuenta. Y la proteína G tiene 3 dominios o subunidades que le llaman. La alfa, la gamma y la beta. ¿Sí? Siempre tiene 3 subunidades la proteína G. La alfa, la beta y la gamma.
¿correcto? Ahora, esta proteína G va a recibir una señal que proviene del receptor, ¿sí? Cuando éste se ha unido al ligando, ¿sí? Va a recibir una señal. Y esta proteína G es un tipo de proteína que usa dos energías, que pueden ser GDP o GTP. Esa es otra característica de la proteína. Es una proteína que usa dos tipos de energía, el GDP o el GTP, ¿sí? Solamente ellas. Una vez que la proteína G ha sido activada por el receptor, que le ha enviado una señal, la proteína G envía una señal para activar al efector, ese efector del cual habíamos hablado hace un ratito en las diapositivas anteriores. Y es este efector el encargado de generar los segundos mensajeros. Y son estos segundos mensajeros los que van a generar la cascada de reacciones bioquímicas que van a terminar finalmente en una respuesta fisiológica. ¿Correcto? En una respuesta fisiológica. ¿Sí? Entonces, en resumen, viene un ligando, se une a un receptor, el receptor activa la proteína G activa el efector, y el efector sintetiza segundos mensajeros, ¿no? Y son los segundos mensajeros los que generan una respuesta fisiológica. ¿Sí? Ahora, este efector que yo te digo aquí es este. Es este, ¿de acuerdo? El efector genera el segundo mensajero que genera una cascada fisiológica. ¿Sí? Pero como estamos hablando de un receptor acoplado a proteína G, antes de activar al efector debo activar la proteína G, y la proteína G activa el efector. Un ligando se une a un receptor, el receptor activa la proteína G activa el efector sintetiza segundo mensajero, y el segundo mensajero genera respuesta fisiológica. ¿Sí? Ese es el patrón. Entonces, acuérdate de ese patrón para ver los ejemplos que nos estaba preguntando su compañerito de los ligandos. Sí, vamos a primero ver unos 6, luego ya viene una tabla más grande con los tipos de ligandos, ¿sí? Pero vamos a ver primero estos 6. A ver. Entonces, siguiendo el patrón que acabamos de mencionar, existe un ligando, ¿no? Un emisor, un primer mensajero, que en este caso es la adrenalina, ¿sí? Que se une a un receptor. Ya, el receptor se llama receptor adrenérgico beta. El receptor, ¿a quién activa? A la proteína G. Ya, la proteína G. La proteína G activa un efector. ¿Cómo se llama el efector? La adenilciclasa. La adenilciclasa, como es un efector, se encarga de sintetizar el segundo mensajero. El segundo mensajero que siempre y toda la vida sintetiza la adenilciclasa es el AMP cíclico. Y este segundo mensajero se encarga de generar la respuesta fisiológica, por ejemplo, la degradación del glucógeno. ¿Correcto? Eso es lo que de manera resumida y simple ocurre con los receptores acoplados a proteína G. Veamos otro. La serotonina es el receptor, el ligando o primer mensajero. Segundo receptor para serotonina. Esto activa o genera la activación de la proteína G. ¿Sí? Activa un efector, la adenilciclasa, el cual sintetiza un segundo mensajero, que como hemos dicho siempre es el AMP cíclico cuando hablamos de adenilciclasa, y genera pues una respuesta fisiológica como es la sensibilización conductual y el aprendizaje en aplicia. ¿Qué es la aplicia? La aplicia es un caracol, ¿sí? Un caracol grandecito, ¿sí?
¿Qué se quiso hacer en este experimento y cómo se encontró esta ruta, por ejemplo? Porque todas las rutas les cuento que se han encontrado, son millones de rutas que existen, ¿sí? Entonces, no te vamos a decir que te aprendas las millones de rutas, pero sí tienes que aprender varias de ellas, ¿sí? Por ejemplo, la plicia. La plicia es un caracol grande, como te digo, al cual se le quiso enseñar, ¿sí? O sea, se quiso establecer una sesión de aprendizaje con este tipo de caracol, ¿sí? Una sesión de aprendizaje. Entonces, ¿qué ocurría con esta plicia? Que se le colocó en un tablero que tenía una línea recta, ¿sí? Y lo que se le quería enseñar al caracolito es que vaya siempre sobre la línea recta, ¿sí? Sobre la línea recta. Pero, ¿qué se observó? Se observó que el caracol se iba de costado, ¿sí? O sea, no seguía la línea recta. Un ratito seguía y luego se iba de costado, ¿sí? Entonces, había la hipótesis de que los seres humanos, pues, aprenden mejor cuando están contentos, entonces los animalitos deberían ser igual, ¿no? Entonces, para ello, se buscó la manera en que el caracol libere la serotonina. Y la serotonina, pues, es un neurotransmisor que genera felicidad, alegría en el organismo. Para ello, colocaron a la plicia, a este caracol, junto a otros caracoles, ¿sí? Ahora, debemos recordar que los caracoles pues, son hermafroditas, ¿sí? Entonces, se estimuló a través de temperaturas, porque cuando estamos a temperatura caliente, el caracol tiende a copular, ¿no? Entonces, se estimuló para que los caracolitos empiecen a copular. Una vez que este acto ocurrió, se colocó nuevamente a la plicia sobre este tablero para enseñarle a que vaya en línea recta, ¿no? Entonces, ahora el caracolito iba en línea recta, ya no se equivocaba tanto, ¿no? Y se le atribuyó a que el caracolito pues estaba contento, ¿no? Por la segregación de la serotonina, ¿no? Por eso hubo una sensibilización conductual y una mejora pues del aprendizaje en el caso de este caracolito, ¿no? Pues al descubrir esto, se descubrió pues la ruta metabólica, ¿no? Que es todo lo que acabamos de mencionar de manera resumida, ¿sí? Ahora, debemos saber que esa ruta, de manera general, que hemos estado diciendo hace un ratito, puede ser utilizada para diferentes tipos de efectores, receptores y estímulos. Por ejemplo, acá tenemos la luz. La luz es un estímulo, correcto, es un estímulo que excita justamente células a nivel de nuestra córnea, por ejemplo, ¿no? A nivel de nuestra córnea, que van a generar, pues, los colores, ¿no? Y por ello nosotros vamos a tener una determinada visión, ¿sí? Entonces, la luz vendría a ser nuestro estímulo. Quiere decir que él es nuestro emisor, nuestro ligando, nuestro primer mensajero, moléculas necesariamente. Puede ser cualquier tipo de estímulo siempre y cuando se active un receptor. Y resulta que la luz activa al receptor de la rodopsina, porque la luz estimula la liberación justamente de rodopsina y activa el receptor de rodopsina. Y este receptor de rodopsina activa la proteína G. Y la proteína G activa el receptor fosfodiesterasa GMP cíclico, el cual sintetiza un segundo mensajero. El segundo mensajero es el GMP cíclico. Y se genera la respuesta fisiológica, la excitación visual, que viene a ser justamente la generación de imágenes, ¿no? De imágenes, la visión. ¿Sí? Otro, el complejo antígeno inmunoglobulina E. Él activa el receptor de mastocito de la inmunoglobulina E. ¿Sí? ¿Te acuerdas del mastocito?
El mastocito era la célula del sistema inmunológico que liberaba citoquinas, histamina, como respuesta fisiológica, ¿sí? Como respuesta inflamatoria a algo que esté ocurriendo en algún lugar y por lo cual tu sistema inmunológico se activa, ¿sí? Entonces, este es el receptor del mastocito para inmunoglobulina E. O sea, es un receptor que se encuentra en la célula del mastocito, se encuentra en la membrana del mastocito y que capta el complejo antígeno inmunoglobulina E, ¿no? Entonces, una vez que se activa ese receptor, ¿qué ocurre? Bueno, se activa la proteína G, correcto, se activa la proteína G, que activará el efector fosfolipasa C, y esta fosfolipasa C la vamos a ver más adelante, porque dentro de los segundos mensajeros vamos a ver moléculas relacionadas al linocitol. ¿Sí? Varios tipos de mensajeros relacionados al linocitol en general. ¿Sí? Y eso genera respuestas fisiológicas como la secreción. ¿Sí? Porque acuérdate que el mastocito es una célula que realiza exocitosis por secreción, que cuando la inmunoglobulina E activa su receptor y hace todo esto, termina en la secreción de ¿quién? ¿Qué liberaba el mastocito? Yo te dije, histamina, citoquina, lo cual va a generar la inflamación. Todo ese proceso nace a partir de esta ruta, ¿no? Ese proceso de excreción que hemos visto en el tema de transporte de membrana, ves que no es solamente que al mastocito se le ocurrió liberar las citoquinas, no. Para liberar las citoquinas hubo todo un proceso, todo esto tuvo que ocurrir para que se liberen por exocitosis, por secreción las citoquinas, la histamina, etc. ¿Sí? Tenemos otro, el péptido F-metionina. Se une a su receptor, el receptor quimiotáctico, ¿sí? El cual va a activar una proteína G, el cual activa una fosfolipasa, que es un efector, generando un segundo mensajero a base de inositol y generando una respuesta llamada la quimiotaxis. ¿Sí? La acetilcolina, que es un neurotransmisor, se une a su receptor, ejemplo, un receptor muscarínico, el cual activa proteína G, el cual activa un efector llamado el conducto de potasio, el cual genera un segundo mensajero, que es el ion potasio, el cual genera una respuesta fisiológica, que es la disminución de la velocidad del marcapasos, que ocurre generalmente cuando una persona tiene taquicardia, ¿no? Taquicardia es cuando se aumenta el ritmo cardíaco, para bajarlo le agregamos pues acetilcolina, ¿sí? Para disminuir su ritmo. Entonces, como verás, hay moléculas que vienen a ser los primeros mensajeros, los ligandos, los emisores, que justamente estaban preguntando, hay tipos y hay un montón. Mira, acá hemos citado 6, más adelante vamos a citar más todavía, ¿sí? Que siguen estas rutas. Y así como yo te he explicado las rutas, tú también las puedes explicar, ¿no? De manera simple y sencilla, de acuerdo al patrón con proteína G. Acuérdate que el emisor se une a un receptor, que activa la proteína G, que activa un efector, que genera un segundo mensajero, que termina en la generación de la respuesta fisiológica. ¿Sí? Eso es en general lo que ocurre con los receptores acoplados a proteínas G. ¿Sí? Y acá vamos a observar lo que ocurre con los receptores acoplados a proteína G de manera un poquito más detallada, ¿sí? Más detallada. Entonces, tenemos por ejemplo aquí, ¿sí? Aquí, un ligando que se ha unido a un receptor que es el de color verde, ¿sí? El cual ha activado a una proteína G. Acuérdate que la proteína G tiene
subunidad alfa, beta y gamma. Una vez que el ligando se posó en el receptor, la proteína G se acopla, por eso se llama receptor acoplado proteína G. Al inicio, cuando no hay ligando, están separados, pero cuando el ligando llega, se acoplan, se unen. Una vez que el receptor de proteína G se une, ¿sí?, reemplaza su energía GDP, la reemplaza por GTP, ¿sí?, la va a reemplazar, ¿sí? Una vez que la reemplaza, lo que va a ocurrir es que la proteína G se va a disociar en dos partes, se divide en dos. Una parte es la subunidad gamma y beta, y la otra parte es la subunidad alfa, que como está unido a la energía GTP, viaja hacia la proteína que está cerquita nomás, que se llama el efector. ¿Por qué? Lo tiene que activar, ¿sí? La subunidad alfa es la que activa el efector. Cuando el efector se activa, ¿sí?, se produce el segundo mensajero. Y acá está el segundo mensajero. Una vez que se produce el segundo mensajero, el GTP de la subunidad alfa pierde un fósforo y se convierte en GDP. Al convertirse en GDP, esa es la señal para decirle a la subunidad alfa que tiene que regresar a unirse a la proteína G. Se libera del efector, se suelta y regresa y se une a sus otras subunidades, ¿sí? Y se queda en la membrana. Ahora, si te das cuenta, el receptor sigue unido al ligando todo este tiempo, ¿sí? Ahora, para que el ligando se suelte del receptor y que no se vuelva a dar que la proteína G se una, porque si toda esta ruta se vuelve a dar, la respuesta fisiológica nunca terminaría. Eso quiero que te des cuenta, ¿sí? Si la proteína G se vuelve a unir, se repetiría nuevamente la respuesta, las reacciones bioquímicas, y la respuesta fisiológica nunca terminaría. Entonces, para que esto no ocurra, debo romper esa unión entre el ligando y el receptor. Para ello, debo fosforilar el receptor, es decir, colocarle fósforo a este receptor. ¿De dónde saco el fósforo? De la hidrólisis del ATP. Al ATP lo rompo en ADP y le dono un fósforo al receptor. Luego viene otro ATP, le rompo un fósforo y se lo doy al receptor. ¿Sí? Una vez que esto ocurre, que se da en presencia de una enzima quinasa del receptor de proteína G, y la quinasa, acuérdate, la quinasa es una proteína que le gusta ponerle fósforo a las moléculas. Eso es algo que tienes que apuntar, ¿sí? Pone fósforos a las moléculas. Esta proteína quinasa le pone fósforo, por ejemplo, al receptor. No le ha puesto dos. Una vez que ya tiene el receptor sus dos fósforos, viene una proteína llamada la restina, se une al receptor y ella bloquea la unión de la proteína G, es decir, impide que se vuelva a unir. Hasta que pasa un tiempo en que la restina promueve que el ligando se rompa y se libere del receptor. ¿Sí? Una vez que el ligando se remueve del receptor, el receptor pues queda libre, la restina se suelta y el receptor puede volver a ser usado en una siguiente reacción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta reacción? ¿Alguna duda? Y al final el emisor, ¿a dónde se va? O los macrófagos ya se encargan de eso. Claro, ya los macrófagos se lo comen, el emisor se recicla a veces, cuando es neurotransmisor se recicla, cuando es hormona se recicla, es decir, regresa a su célula de donde salió. Eso ocurre con el ligando.
organiza. ¿Sí? Una consulta. ¿Esa etapa de fosforilación también es conocida como fosforilación? ¿La que dijo? La que está en el número 7. Se fosforila, claro, es una fosforilación del receptor. Ah, ya. ¿Y podría repetir esa parte hasta la parte de la quinasa? No la entendí bien. Lo que pasa es que el receptor se tiene que fosforilar. Le tenemos que poner 2 fósforos, porque solamente en presencia de 2 fósforos la resina se va a unir. ¿De dónde salen estos 2 fósforos? De la hidrólisis del ATP. Y ahí nos acordamos de cuando hicimos hidrólisis y polimerización. Hidrólisis será la ruptura, ¿no es cierto? Entonces vamos a romper un ATP en ADP. Entonces uno de los fósforos se va a unir al receptor. Luego va a venir otro ATP, se va a hidrolizar y también se va a unir a nuestro receptor hasta completar 2. ¿Quién va a promover esto? La proteína quinasa del receptor de proteína G. Porque hemos dicho que la quinasa es la encargada de poner fósforo. Es decir, es una enzima que fosforila. Le gusta ponerle fósforos a las moléculas. Una vez que ya tienen los fósforos, viene la resina, se une a estos fósforos para impedir que la proteína G se vuelva a unir. Y esto hace también que el ligando se suelte del receptor para que así el receptor quede vacío y pueda ser usado nuevamente en una siguiente reacción. ¿Sí? Sí, claro. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Entonces, por aquí tenemos más cosas que debemos memorizar, porque esto sí te lo tienes que memorizar. A ver, vamos a hablar sobre las enfermedades, ¿sí? Una cosa es que sea una enfermedad provocada por una proteína G que está defectuosa, y hablar de una proteína G defectuosa significa que su subunidad alfa, la gamma o la beta están malogradas, ¿sí? Y otra cosa muy diferente es hablar de un receptor acoplado a proteína G defectuoso, ¿sí? Eso quiere decir que una cosa es hablar de que esta proteína está malograda y otra cosa es hablar de que este receptor esté malogrado, esté defectuoso. No son dos cosas distintas. Uno es con respecto a la proteína G y otra es con respecto al receptor acoplado a la proteína, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero de lo que ocurre con enfermedades que se manifiestan por proteínas G que se encuentran defectuosas, por la subunidad alfa, beta y gamma, ¿correcto? Por ejemplo, estas enfermedades que son defectuosas por proteínas G, principalmente, se dan en mutaciones ligadas a los cromosomas sexuales, ¿sí? Son mutaciones que generalmente se dan por mutaciones en cromosomas sexuales, ¿sí? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la osteodistrofia, ¿sí? La osteodistrofia es una enfermedad hereditaria, como dice allí, ligada al cromosoma X, en las cuales lo que ocurre es una disminución en cuanto a la estatura de la persona. No es una persona muy bajita, por ejemplo, no desarrolla los huesos largos, ¿sí? Es como un enanismo, ¿sí? También es muy parecida al pseudo hipoparatiroidismo, que es cuando no se generan pues las hormonas tiroideas, ¿correcto? Se generan proteínas u hormonas tiroideas defectuosas, los cuales también afectan justamente el crecimiento de las personas, ¿no? Y esta respuesta fisiológica a no poder crecer, ¿sí? Se da porque la proteína G se encuentra justamente mutada, se encuentra defectuosa, ¿sí?
y no permite pues el crecimiento. Otra de las enfermedades que se dan es el síndrome de McCune-O'Brien. ¿Sí? Este síndrome es una displasia, ¿sí? Un tipo de displasia que genera en las personas la manifestación de unas manchas de color café en toda su piel, ¿sí? Entonces, la persona genera, no peca, sino son unas manchas un poquito más grandes. También se observa que hay una displasia, como te digo, que es de tipo fibrosa a nivel de los huesos. Se observa una pubertad precoz, ¿sí? Una pubertad precoz en las personas, y también es una enfermedad pues ligada a los cromosomas sexuales. Otro son los tumores, la generación de tumores hipofisiarios y tiroideos. Entonces, cuando a veces uno tiene cáncer a la tiroides, se da justamente porque ha habido una mutación a nivel de la proteína G en los cromosomas sexuales por la activación del oncogen GFP. De igual manera, la generación de tumores suprarrenocorticales que se dan en la glándula suprarrenal, ¿sí? En las glándulas suprarrenales, también a nivel de tumores ováricos, ¿sí? Se dan por defecto en las proteínas G a nivel de la activación del oncogen GIP, ¿correcto? Y también tenemos la pubertad precoz combinada, o también llamado el pseudo hipoparatiroidismo, ¿sí? Que se parece a la osteodistrofia de Albright, pero en este caso hay pubertad precoz. Sí, hay una disfunción sexual, aquí no hay, aquí la persona se desarrolla de manera óptima, o sea, se diferencia niñez, pubertad, adultez, pero acá no. Aquí sí hay una pubertad precoz, ¿sí? Y bueno, también tiene defectos en cuanto al crecimiento, porque lo que está comprometido es justamente la glándula tiroides, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre cuando la proteína G está defectuosa. Algo muy diferente es cuando el receptor es el que está defectuoso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la enfermedad llamada la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, en las cuales el receptor BOPCAR1, ¿sí? Es el que está dañado. Aquí las personas tienden a acumular calcio de manera elevada, ¿sí? Acumulan mucho calcio, ¿sí? Y es el momento en que los órganos pues empiezan a fallar, porque se genera algo así como una fibrosis, ¿sí? En los órganos blandos. El hiperparatiroidismo neonatal también se da por una mutación en el mismo receptor, pero es de tipo homocigoto, ¿sí? Es de tipo homocigoto, es decir, los alelos deben ser igualitos, ¿sí? Es un homocigoto dominante, o sea, debe ser, si es que sabes un poquito de genética, A mayúscula, que le dicen, ¿sí? Un homocigoto dominante, para que se active justamente este daño en estos genes, ¿sí? Y se da pues una elevación de la segregación de hormonas tiroideas a nivel de los niños. Es por eso que los niños nacen gigantes, ¿no? Son enormes. También tenemos el hipertiroidismo con la generación de adenomas tiroideos que conllevan justamente a carcinomas, a cáncer, ¿sí? Y se da por un defecto en el receptor de la tirotropina. Tenemos la pubertad masculina precoz familiar, ¿sí? Que es un daño en otro receptor acoplado a proteína G, como es el receptor para hormona luteinizante, ¿sí? En el cual pues los varoncitos tienden a desarrollar los miembros masculinos de manera muy, muy precoz en edades como es la infancia, ¿sí? Tenemos la diabetes insípida nefrógena, que es una enfermedad ligada al cromosoma X, donde el receptor que está mal es el receptor B2 para la vasopresina. Este receptor B2 es un receptor acoplado también a proteína G, correcto, que es el que se encuentra pues defectuoso,
¿sí? Y genera justamente el proceso de diabetes, pero que afecta a la parte renal, por eso dice insípida nefrógena, ¿sí? Entonces, es una diabetes en las cuales está involucrado el sistema renal y por ende, las sustancias no pueden ser filtradas correctamente por el glomérulo, ¿no? Es una diabetes un poquito diferente a la que conocemos porque afecta mucho la parte de los nefrones, la parte renal. La retinitis pigmentosa es otra enfermedad relacionada al receptor de la rodopsina, que es un receptor acoplado a proteína G, ¿sí? En la cual las personas pues no generan una visualización total de una imagen, ¿sí? Pueden tener dificultades con respecto a colores, ¿sí? A cromatopsia, que solamente ve el blanco y el negro, por ejemplo, ¿no? Cosas así. El daltonismo, que también es una enfermedad ocasionada por la falla en el receptor de opsina de los conos, ¿sí? A nivel de la visión, en el cual pues confundimos, ¿no? El rojo con el verde. La deficiencia familiar de glucocorticoides y la deficiencia adenocorticotrópica, que viene a ser un daño en el receptor de la hormona adenocorticotrópica, la ACTH, es decir, no recepciona la adenocorticotropina o los glucocorticoides, y en muchos casos eso es muy malo porque cuando nos inyectan cortisona, que es justamente un fármaco que debería activar estos receptores para permitir por ejemplo, cortisona te inyectan cuando tú estás mal de los bronquios y está cerrado el pecho y quieres expandir los pulmones, ¿no? Cuando este receptor está mal y no recepciona, pues corticoides, lamentablemente, la inyección de cortisona, si en lugar de ayudarte, pues te mata, ¿no? En lugar de ayudarte, pues te mata y justamente defecto en este receptor. Dime. ¿La corticona no es un antiinflamatorio? Sí, por eso es que expande los pulmones. ¿A ustedes lo refiere a un problema en los pulmones? Claro, a un problema en los pulmones. Cuando nosotros estamos enfermos de los pulmones, los médicos te recetan cortisona. ¿Podría tratarse de un caso de neumonía? Claro, por ejemplo, un caso de neumonía, porque el bronquio está lleno de esputo. De espuma. Claro, de esputo. Y Sí. cuando es por ejemplo, un neumotórax, que es la elevación de la entrada de agua a un pulmón, ¿se podría usar este fármaco, la cortisona, para poder aliviar la ¿Ya? inflamación? Eso no se recomienda allí porque allí sí tiene mucho que ver el tema de la presión. Claro. Presión del agua. Entonces allí sí puede jugar, digamos que de manera contraria, ¿no? Por eso es que hay determinados casos en los que sí se pueden utilizar, pero en otros no, ¿no? Por Y en ejemplo, caso que un paciente sea alérgico a la cortisona, ¿qué otro fármaco se podría usar para este caso? en el caso de cortisona, bueno, yo no soy médico, comenzando, ¿no? Pero en el caso de la cortisona, fármaco exactamente no te podría decir qué tipo de fármaco usar, pero sí, en el caso de la cortisona no hay algo que lo pueda reemplazar a nivel de los receptores adenocorticotrópicos. O sea, no existe una molécula distinta que lo pueda reemplazar. Lo que puede hacer el médico es optar por otro tipo de tratamiento. Sí, ahí sí tendría que ser otro tratamiento un poquito distinto, ¿no? Un tratamiento diferente, ¿no? Sabiendo que efectivamente pues, la persona es alérgica justamente a los corticoides, ¿no? Porque también inyectar dexametasona, por ejemplo, también le afectaría, ¿no? Entonces ahí sí va a tener que optar por otro tipo de tratamientos porque estos receptores solamente captan moléculas relacionadas a los corticoides, ¿no? Ya, profesora, muchas gracias. Tendría que pasar. ¿Ok? Muy bien, entonces,
si nosotros evaluamos esta tablita, ¿sí? Esta tablita, debemos considerar algo muy importante. ¿Qué crees tú que es más peligroso? O sea, ¿qué enfermedad es más peligrosa? ¿La enfermedad generada por un defecto en la proteína G o la enfermedad generada por un defecto en el receptor? ¿Cuál crees tú que es la enfermedad más peligrosa y por qué? ¿Sí? ¿Cuál y por qué tenemos que decir? A ver, ¿alguien podría responder esa pregunta? ¿Cuál crees tú que es la enfermedad más peligrosa? Bueno, no entre ellas, ¿no? Pero ¿cuál de esos dos tipos crees tú que sería más peligroso? ¿Una enfermedad por proteína G defectuosa o por receptor acoplado a proteína G defectuosa? ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe? Vale equivocarse. Vamos a tiempo de equivocarse. ¿Podría ser el receptor defectuoso acoplado a proteína G? ¿Por qué para ti es más peligroso eso? Pues porque sin él no se daría todo pues toda la secuencia. Ya. Sí, también concuerdo con el receptor defectuoso, porque las proteínas defectuosas solamente hacen enfermedades que no son muy graves, ¿no? En cambio, en el receptor sí ya involucra más órganos. Ya. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. ¿Se han dado cuenta de que las enfermedades por proteína G defectuosa son hereditarias? ¿Sí? Y que afectan genes específicos. ¿Sí? Sí. Y debemos tener en cuenta que las enfermedades que son hereditarias y que afectan genes en específico son enfermedades pues que no se pueden tratar, ¿no? Porque son genéticas, ¿no? Al ser genéticas, pues no hay cura. Son más riesgosos. Son más riesgosas, ¿no? En cambio, las de abajo, que son enfermedades relacionadas a los receptores, ellas sí se pueden tratar, ¿no? El daltonismo se trata, ¿sí? No se cura, pero se trata. La retinitis pigmentosa también no se cura, pero se trata. La diabetes insípida nefrógena no se cura, pero sí se trata, ¿no? A lo que yo voy es al hecho de que aquellas enfermedades que son por proteína G defectuosa en realidad son más peligrosas, porque no tienen tratamiento alguno. Son incurables, porque son genéticas. Y afectan, si tú te das cuenta, a todo el organismo, ¿no? La osteodistrofia, tumores, en realidad afectan a todo el organismo, a todo el ser humano. Pero en cambio, aquellas enfermedades que son por daño en el receptor, no afectan todo el organismo. O sea, el daltonismo no te impide a ti comer, pensar, ¿no? No te genera alguna dificultad en el resto de tu cuerpo, solamente es en la vista, ¿no? La hipercalcemia tampoco. La hipercalcemia, por ejemplo,